Bueno, pues arrancamos ya con la siguiente ponencia y la última ponencia de esta sesión antes de comer. Yo soy Julio Vidal, del Centro Tecnológico ITIP, y es un honor presentar a Remy Juclas, ¿vale?, del Centro Tecnológico AIMPLAS en Valencia. Remy es doctor en Química Orgánica por la Universidad de París, diploma en Ingeniería Química de Chemie Paris Tech. Habla francés como lengua materna, habla inglés, habla castellano, también puede hablar alemán, holandés. Entonces, cualquier idioma que queráis, Remy está dispuesto Los tres a hablar con primeros vosotros. es verdad. Los siguientes, vamos a ver. Puede ser un test, por ejemplo. Remy tiene 3 años de experiencia doctoral en el diseño de síntesis y caracterización de agentes de contraste para la imagenología médica en Francia. Otros 3 años de experiencia postdoctoral en el diseño y síntesis y caracterización de semiconductores orgánicos poliaromáticos de tipo Tibazen. Y 1 año más de trabajo postdoctoral en síntesis de fotocatalizadores heterogéneos para la conversión de CO2 en productos de alto valor añadido en Bélgica, donde manejó técnicas y equipos de síntesis orgánica, caracterización físico-química, caracterización de materiales y RMN. Además, actualmente Remy ha participado en más de 10 artículos científicos, 2 de ellos dirigidos por él mismo, en Advanced Science y Language Chemie. Y luego, ahora mismo, Remy está trabajando en AIMPLAS como técnico en la célula de reciclado químico y, en concreto, en las líneas de investigación de craqueo térmico y reciclado de ABS. Participa como IP del proyecto REWIN, que nos va a presentar hoy, además en el que AIMPLAS es coordinador, así como en otros proyectos como Polymer y algunos otros como Simoldes, Cisutac y Solrec. Así que, Remy, adelante la ponencia titulada Desmantelamiento, reutilización y reciclado eficientes para incrementar la circularidad de los sistemas de energía eólica al final de su vida útil. Muchas Adelante. gracias, Julio. Pues antes de presentaros el proyecto REWIN, me gustaría presentaros a AIMPLAS. Pues AIMPLAS es un centro tecnológico dedicado al plástico y sus composites, con más de 30 años de experiencia en el sector y más de 250 empleados. AIMPLAS se divide en 3 áreas. Un área de tecnologías que realiza proyectos de investigación y desarrollo, con un enfoque puesto en circularidad. Y un área de laboratorios que realiza ensayos de caracterización relacionados con el plástico, y un área de formación que proporciona cursos online o presencial sobre todos los temas de interés relacionados con el plástico. En AIMPLAS cubrimos toda la cadena de valor del plástico, desde la síntesis de polímeros, producimos materias primas, hacemos compounding, es decir, que mezclamos los polímeros con aditivos para darles las propiedades que nos interesan. Luego damos forma a los materiales con procesos de inyección, de extrusión, de pultrusión. Hacemos materiales dedicados a todos los sectores de interés del plástico: el sector medical, agroalimentario, de la automoción, automovilístico, aeronáutico y demás. Y sobre todo nos interesamos mucho al fin de la vida del plástico, con análisis de ciclo de vida, impacto medioambiental, ensayos de biodegradación y sobre todo el reciclado. El reciclado en AIMPLAS está dividido en reciclado mecánico, reciclado químico, a que pertenezco, y también biotecnologías. Y por parte del reciclado químico se escribió el proyecto REWIN, que os voy a presentar ahora, y que se dedica a mejorar la circularidad en el sector eólico. Pues para entender el proyecto REWIN hay que tener en cuenta que unos 14.000 aerogeneradores se desmantelan cada año, que las palas eólicas de los aerogeneradores son compuestos de un material composite, con una resina polimérica que puede ser poliéster o epoxi, reforzada con fibras de vidrio o de carbono. Y que estos materiales, al final de la vida útil de una pala eólica, esos materiales acaban al vertedero o son incinerados. Pues para mejorar esta situación, lo que plantea el proyecto REWIN es, primero, mejorar el desmantelamiento, los métodos de desmantelamiento de las palas eólicas y los métodos de corte de los composites, porque hay que tener en cuenta que una pala eólica puede tener una longitud entre 40 y 80 metros, así que tienen que ser cortadas
en el sitio donde están, primero para poder ser llevadas a otro sitio donde van a poder ser recicladas o incineradas o mandadas al vertedero. Pues para cambiar eso, primero mejorar los métodos de desmantelamiento y de corte, luego se plantea implementar un análisis sistemático que nos va a permitir distinguir entre las partes de las palas eólicas que todavía tienen propiedades mecánicas que les permiten ser reutilizadas y las partes que ya no tienen esas propiedades y que por tanto vamos a reciclar, en vista de recuperar las fibras por un lado y aprovechar el polímero por otro lado. Pues con el flujo de material que puede ser reutilizado, en el proyecto se plantea producir dos demostradores. Un primero en el sector de la construcción, unos paneles de aislamiento acústico, y el segundo en el sector de la automoción, una carrocería de vehículo eléctrico. Con el flujo de material que vamos a reciclar, se van a utilizar dos métodos de reciclado, la solvólisis y la pirólisis. En el caso de la solvólisis vamos a utilizar un disolvente para despolimerizar la resina termoestable, lo que nos va a permitir limpiar las fibras, conseguir fibras recicladas por un lado y monómeros por otro lado, o derivados de monómeros por ese otro lado. Hay que saber que la solvólisis es un método de despolimerización. Vamos a cortar las cadenas poliméricas utilizando un disolvente como agente de craqueo, digamos. Y en paralelo vamos a utilizar la pirólisis para reciclar las fibras también. Pues en pirólisis vamos a exponer el material a una temperatura bastante elevada, entre 400 y 500 grados, en ausencia de oxígeno, lo que nos va a permitir craquear la resina polimérica y quitar esta resina para poder acceder a las fibras. A finales de una pirólisis se consigue un residuo sólido y un aceite pirolítico que se compone de hidrocarburos y un gas pirolítico que se compone también de hidrocarburos, pero a temperatura ambiente, que son gaseosos. Pues para quitar el char y limpiar las fibras recicladas, en este caso, vamos a oxidar las fibras y conseguir pues, fibras recicladas, aceite pirolítico y gas. Así que en aquel momento tenemos, por un lado, en solvólisis, fibras recicladas y derivados de monómeros, y por otro lado, por pirólisis, fibras recicladas y combustibles, básicamente. Pues con las fibras recicladas se va a plantear volver a hacer hilos y luego tejidos. Vamos a aplicar un enzimaje para que este tejido sea más aceptado por la resina que vamos a poner encima para volver a hacer los composites. El objetivo que hay aquí es probar que se pueden reutilizar los materiales reciclados procedentes de palas eólicas para volver a hacer palas eólicas. Por eso vamos a hacer dos demostradores. El primero demostrador será una sección pequeña de una pala eólica y el segundo un parche de reparación de palas eólicas en vistas a ampliar la vida útil de una pala eólica. Así cerrando el círculo. Pues este proyecto básicamente permite ampliar la vida útil de los aerogeneradores, ahorrar material, ahorrar energía y también se van a estudiar métodos en vistas a mejorar el proceso para que sea más sostenible. Y eso os lo voy a explicar ahora en objetivos más específicos. Pues con este proyecto vienen unos objetivos. Principalmente, el primer objetivo es demostrar tecnologías eficientes para el desmantelamiento de las palas eólicas. Pues vamos a evaluar nuevos métodos de desmantelamiento y de corte para desmantelar las palas, pero también para cortar los composites de manera más eficiente y también de una forma que dañe menos el medio ambiente, porque tal como os lo he dicho, las palas eólicas son desmanteladas en el sitio donde hay el aerogenerador y cortar un composite genera mucho polvo y eso pues hay que atraparlo y pues son unos métodos que vamos a investigar en vistas a mejorar esta parte del proceso, lo que llamo contaminación medioambiental.
Luego vamos a implementar un método de análisis sistemático que nos va a permitir distinguir entre las partes para reciclado y las partes para reutilización. El segundo objetivo de este proyecto es demostrar que se pueden reutilizar algunas partes de las palas eólicas al final de su vida útil para ser reutilizadas. Pues primero se va a implementar un software para mejorar el corte de los composites y luego pues vamos a producir dos demostradores, uno en el sector de la automoción, la carrocería de un vehículo eléctrico, y un segundo en el sector de la construcción, paneles de aislamiento acústico. El tercer objetivo de este proyecto es demostrar que se pueden reciclar los composites de las palas eólicas al final de su vida útil. Y por eso vamos a evaluar primero unos métodos de pretratamiento para poder introducir los composites en solvólisis y en pirólisis. Y también hay que saber que tener en cuenta que una pala eólica no solo se compone de composites, sino que también puede contener madera o espumas y que esos materiales hay que quitarlos antes de reciclar el composite. Y luego vamos a desarrollar métodos de reciclado por solvólisis y por pirólisis catalizadas, los dos en vistas a mejorar el proceso y alcanzar rendimientos que nos van a permitir bajar la temperatura de pirólisis para el reciclado de composites, aprovechando catalizadores. Eso lo voy a desarrollar luego. Y luego el cuarto objetivo de este proyecto es demostrar que se pueden reutilizar los materiales reciclados para volver a hacer composites que se pueden reintroducir en el sector eólico. Pues con las resinas, con los monómeros de resinas tipo epoxi, tipo poliéster, que serán despolimerizados por solvólisis, se van a conseguir unos derivados de monómeros que se van a utilizar para volver a hacer resinas poliméricas. Pues vamos a hacer tres resinas, una resina poliéster con el poliéster reciclado, una resina epoxi con el epoxi reciclado y una tercera resina aprovechando los monómeros de epoxi, que será una resina vitrimérica. Y luego pues se va a producir un tejido con las fibras recicladas y se va a aplicar un enzimaje y esto se va a incorporar en resina reciclada en vistas a volver a hacer composites con los materiales reciclados. Pues una parte de estos composites se va a aprovechar para hacer una sección pequeña de pala eólica y otra para hacer un demostrador de parche de reparación para palas eólicas. Y el quinto objetivo, last but not least of the project, va a ser asesorar la relevancia de los métodos explorados en el proyecto desde los puntos de vista de la circularidad, del mercado y medioambiental. Y por ello, pues, se va a hacer a lo largo de todo el proyecto un análisis de la circularidad de los procesos explorados en el proyecto y análisis del impacto medioambiental también. Luego se va a asesorar la relevancia de los sectores que hemos elegido para hacer los demostradores, aprovechando los materiales reciclados y reutilizados. Y last but not least, se va a comunicar mucho sobre este proyecto, los objetivos y los resultados en vistas a potenciarlo. Gracias a IMAC. Me gustaría presentaros el consorcio de este proyecto. Pues Aimplas lidera el proyecto. Luego tenemos Alke, que es una empresa italiana que se va a dedicar a hacer el demostrador de vehículo eléctrico. Luego tenemos a B-Circular, que es una empresa española de Cataluña, que va a escalar la pirólisis y también va a estudiar si se puede aprovechar el combustible generado en pirólisis para reintroducirlo en el proceso, es decir, utilizarlo como combustible para subir la temperatura. Luego tenemos a Chiautec, que es una consultoría italiana que se va a dedicar a estudiar la transferencia al mercado del proyecto. Tenemos a Composite Patch, que es una empresa española de País Vasco, que se va a dedicar a hacer el demostrador del parche de reparación. Luego tenemos a DITF, que es el Deutsche Institut für Textilfaserforschung, que es un instituto alemán, que va a hacer el tejido de fibras recicladas. Tenemos un segundo instituto alemán, que es el Hochschule Pforzheim, un instituto de la ciudad de Pforzheim en Alemania, que este instituto va a estudiar, va primero a hacer el inventario de la situación del parque eólico europeo y también asesorar unos métodos de fragmentación que se supone que permiten quitar la mayoría de la resina dejando las fibras
todavía con resina, pero fibras con poca resina por un lado y resina por otro lado. Luego tenemos a IPC, que es l'Institut des Polymères et des Composites, que es un instituto francés que se va a dedicar a hacer más o menos análisis de LCA y a hacer este modelo predictivo que nos va a permitir distinguir entre las partes para reciclado y las partes para reutilización. Tenemos a Milios Karm, que es una empresa danesa que se va a dedicar a hacer el panel aislante acústico. Tenemos a la Universidad de Atenas, que se va a dedicar a hacer análisis de las fibras y también el enzimaje. Tenemos a Suez, que es un gestor de residuo francés, que nos va a proporcionar las palas eólicas desmanteladas, cortadas, y eso, que va a estudiar también métodos para cortar las palas en el sitio donde están. Luego tenemos a Techniker, que es una empresa española de País Vasco, que va a asesorar unos métodos de corte y también un método de delaminación. Tenemos a TPI Composites, que es una empresa turca, que se va a dedicar a hacer el demostrador de la pala eólica. Y tenemos a IMAC, que creo que no merece la pena volver a presentar. Vale, se ve mejor el papel de cada uno del consorcio en esta slide. Pues Suez y con la ayuda de HCPF nos va a proporcionar las palas, desmantelar las palas y cortarlas y proporcionarlas. Luego tenemos TPI Composites, que nos va a proporcionar también material por su parte para que podamos trabajar en todo el proyecto. Luego, el análisis y la inspección de las palas será tarea de IPC y HCPF. Luego, para cortar, fragmentar los materiales y asesorar estos nuevos métodos de corte, pues esto será tarea de Techniker y HCPF. Y en aquel momento tenemos ya los dos flujos de materiales para reutilización y reciclado. Por un lado, la reutilización, pues el demostrador en el sector de la automoción será coordinado por Alke y luego aquel del sector de la construcción coordinado por Milios Karm. Luego el reciclado lo haremos en Aimplas y con la ayuda de B Circular, que va a realizar el escalado de la pirólisis. Y luego, pues, aprovechar los materiales reciclados para volver a hacer composites será un trabajo conjunto de DITF, de la Universidad de Atenas, de Techniker y de Aimplas. En vistas a producir los dos demostradores del sector eólico, la sección pequeña de pala eólica por TPI Composites y el parche de reparación de pala eólica por parte de Composite Patch. Tenemos a IMAC para la diseminación y la comunicación de los resultados del proyecto y el estudio de la transferencia al mercado por parte de Chautec. Y por eso me gustaría presentaros las capacidades que tenemos en Aimplas para realizar el reciclado de composites. Me voy a limitar a presentar el craqueo térmico y la solvólisis. Pues en Aimplas, para el craqueo térmico tenemos una planta de pirólisis que funciona en batch con un volumen de 5 litros que nos permite conseguir el char, pues el residuo sólido al finales de la pirólisis, el aceite pirolítico en dos depósitos, un depósito de hidrocarburos pesados y otro depósito de hidrocarburos ligeros, y también se puede conseguir el gas. Podemos trabajar con catalizadores mezclados con la muestra y también podemos aplicar un catalizador en la corriente de gas procedente del reactor principal de la pirólisis, que nos va a permitir mejorar el craqueo de los gases y mejorar el rendimiento hacia ciertos productos de alto valor añadido. En cada ensayo podemos medir el consumo energético, se puede caracterizar totalmente el aceite pirolítico, el char y el gas, y también podemos trabajar a escala laboratorio en pirólisis por microondas. Y luego en craqueo térmico también tenemos una planta de gasificación que funciona en continuo con 1 kilogramo de muestra por hora. Es una planta que funciona en 2 etapas. Primera etapa, pues la muestra se calienta en un tornillo sin fin con un lecho fluidizado con bolitas de aluminio activada. En vistas a crear una corriente de gas como un gas de pirólisis, pero luego este gas, al contrario de la pirólisis, va a ser conllevado a una llama de plasma en atmósfera de agua para realizar el reformado de los gases y
quitar, romper los enlaces entre los átomos de hidrógeno y de carbono para quitar el hidrógeno y conseguir un gas que será principalmente compuesto de hidrógeno y monóxido de carbono, que se llama syngas y que se puede aprovechar para volver a hacer productos químicos en procesos de Fischer-Tropsch o que se puede utilizar como combustible. Luego, pues, igualmente podemos medir el consumo energético, caracterizar el gas de gasificación y el char. Y luego en solvólisis, pues trabajamos con reactores a presión atmosférica entre 25 mililitros hasta 200 litros. Podemos trabajar también con reactores de alta presión hasta 350 grados y 200 bares. Desde 100 mililitros a 20 litros. Podemos hacer solvólisis por microondas a escala laboratorio. Podemos hacer también solvólisis con ultrasonidos, todavía a escala laboratorio, determinar el consumo energético, caracterizar los monómeros, volver a hacer polímeros con los monómeros, y eso por la solvólisis. También me gustaría presentaros también unos resultados que tuvimos con otros proyectos relacionados con Rewind. En este caso, era el reciclado de materiales composites procedentes de palas eólicas, pues compuestos de resina de poliéster y de fibras de vidrio. Y en paralelo hemos hecho pirólisis y solvólisis. Y en este caso, pues, en pirólisis se consigue un aceite pirolítico más el gas, que en este proyecto no fue recuperado, pero un aceite pirolítico y unas fibras que se ve que son negras porque todavía hay el char. Pues oxidamos las fibras para tener fibras limpias. Y luego en solvólisis, pues bueno, lo veis. En solvólisis se consiguen unos monómeros o derivados de monómeros y unas fibras que no necesitan post-tratamiento para poder ser reutilizadas. Pues tenemos el sitio web de Rewind en que podéis encontrar todas las informaciones relacionadas con el proyecto, el avance del proyecto también. Me gustaría animaros a uniros a la newsletter. Y aquí tenéis mi contacto. Os agradezco mucho por vuestra atención y si tenéis preguntas, pues con mucho gusto voy a contestaros. Muchas gracias, Remy. No sé si hay alguna pregunta. Hola, me ha gustado mucho la presentación, muy interesante, pero quería preguntaros, ¿cómo hacéis la pirólisis y la solvólisis por microondas? ¿Por microondas? ¿A qué te refieres? Me refiero, pues tenemos microondas, ponemos el material. ¿Me puedes dar más precisiones sobre tus dudas? Un poco el proceso, si es un microondas convencional, si tiene algo como... Utilizamos un microondas que podemos utilizar también para reacciones en fase líquida. Así que sería ese tipo de microondas que se puede encontrar en laboratorios de química orgánica, por ejemplo. No estoy seguro de que se puede cambiar la frecuencia del microondas. Supongo que sí. Porque si queremos hacer reaccionar o un disolvente o ciertos materiales y empezar a que sea más eficiente, supongo. Luego es un microondas donde unos viales pequeños, va a ser entre analítico y escala laboratorio. Si queremos hacer escala laboratorio, vamos a rellenar todos los viales. Si no, sería más para analítica. Pero sí que se ha utilizado con este tipo de microondas. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí que tengo una pregunta. El proceso de microondas, pirólisis, se ha hablado de diferentes procesos. ¿Qué rendimientos estaríamos hablando en estos procesos? Pues los rendimientos dependen mucho de si utilizamos un catalizador, dependen también de la muestra. Pero a ver, en solvólisis, por ejemplo, una solvólisis catalizada se va a poder recuperar hasta unos 80% de la masa de polímero introducida. Luego en pirólisis, por ejemplo, en pirólisis se habla más de un rendimiento másico entre cantidad puesta y cantidad de líquido. Me refiero,
En solvólisis tenemos un polímero. Podemos saber a finales de la pirólisis cuánto tenemos de monómero. En pirólisis conseguimos una mezcla siempre. Así que se puede evaluar que, por ejemplo, la mitad de lo que hemos puesto vamos a conseguir, se va a acabar en el aceite pirolítico. Luego podemos utilizar unos catalizadores para aumentar el rendimiento hacia el gas, por ejemplo, o hacia el líquido. Vale. Y depende mucho. Pero sí que en una pirólisis convencional, por ejemplo, si por ejemplo, una pirólisis de poliolefina que se va a utilizar más para hacer combustibles, para conseguir aceite pirolítico como combustible, más o menos la mitad de lo que hemos puesto de polímero va a acabar en el líquido pirolítico, pero será una mezcla de hasta 5.000 o 10.000 moléculas diferentes. Vale, muchísimas gracias, Remy. Bueno, Gracias con esto, un aplauso. Con esta presentación ya cerramos este bloque de presentaciones. Entonces, ahora simplemente vamos a tener una foto para los asociados de AEMAC, ¿vale? Y después de la foto ya podemos comer tranquilamente.